solo en las fechas deportivas, para hacer un evento y para llenar las páginas de los diarios. Lo más importante es honrarlos de forma real. Él promovió las leyes de reforma, la separación de la Iglesia y el Estado. Y en la articulación y en la construcción de leyes que regulen las relaciones entre individuos y no de sus conciencias. Eso es lo más importante. Las y los diputados estamos obligados a legislar conforme a un Estado laico, no en función de nuestras creencias religiosas o de nuestra moral. Y finalmente, decirles en qué consiste esta iniciativa. Se modifican sustancialmente 19 artículos del Código Civil y 15 del artículo del Código de Procedimientos Civil. En especial, quiero ponderar el artículo 144 del Código Civil, donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. En segundo lugar, se homologa dichos conceptos a la figura del concubinato, para reconocer también derechos en el concubinato, al igual que un matrimonio heterosexual. Para quedar como sigue: la persona que haya vivido con otra persona como si fuera su cónyuge, tiene derecho a percibir alimentos. Y tercero, se otorga certeza jurídica a los concubinos con independencia de su orientación sexual en lo relativo a los requisitos para contraer matrimonio, de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, sobre el contrato de matrimonio con relación a los bienes, del divorcio y cese del concubinato, parentesco, alimentos, del patrimonio de la familia, herencia, todos relativos al Código Civil y a la separación de personas como acto prejudicial, sobre controversias de orden familiar, de la violencia familiar y la reparación del daño contemplados en el Código de Procedimientos Civiles. Con ello, se transversaliza incluso la perspectiva de género al reconocer iguales derechos a los cónyuges o concubinos con independencia de su sexo. Y por eso no es solo una reforma de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Mañana que celebramos el Día Internacional de la Mujer y una columna vertebral de la legislación, pero que también ha sido parte de seguir impulsando la discriminación hacia las mujeres, justamente se concentra en el Código de Procedimientos Civiles y en el Código Civil. Hoy estamos presentando una reforma a estos dos preceptos con perspectiva de género. Y eso implica reconocer a si se investiga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, se hallará que se reduce a estos dos objetivos principales: la libertad y la igualdad. Juan Jacobo Rizón. Gracias, y pues vamos a presentar esta iniciativa.
derechos humanos. Durante mucho tiempo hemos sido relegados, hemos estado escondidos, se nos han negado nuestros derechos. Se han asesinado a muchísimas personas en el estado de Chiapas y muchísimos más se han suicidado. No más. ¿De qué tenemos que avergonzarnos las lesbianas y los homosexuales? Que se avergüencen quienes matan y roban impunemente siendo gobierno. Que se avergüencen quienes persiguen a lo diferente. Nosotros nunca más. En la agenda de la comunidad LGBTI a nivel mundial, el tema del matrimonio igualitario ha sido el número 1, no es el prioritario. Tenemos muchos más, como la homofobia que se vive todos los días en centros de trabajo, en las escuelas, en la calle. Sin embargo, nosotros creemos plenamente que cuando se nos reconozcan los derechos legales sin distingo, entonces podríamos luchar y construir una sociedad más democrática y más igualitaria. Por eso creemos que es importante que se legisle y se modifique en materia del matrimonio igualitario en Chiapas, pero no queremos una ley secundaria, no queremos una ley secundaria porque no somos ciudadanos de segunda. Exigimos los mismos derechos y con los mismos nombres. Chiapas se convertiría en el tercer estado en lograr esto. El primer estado fue el Distrito Federal con la modificación del Código Civil y en el caso de Quintana Roo porque el Código Civil ya estaba así y quisieron después modificarla, pero no se pudo. Chiapas se convertiría entonces en el segundo estado en modificar el Código Civil para que se dé este reconocimiento a la población LGBTI. Es importante también porque al tener el matrimonio igualitario nosotros estaríamos accediendo a derechos que el Estado no nos reconoce. El derecho a la seguridad social en materia de sucesiones. Es muy importante entonces que se reconozca las relaciones, las familias que actualmente en el estado de Chiapas están viviendo, familias lesbomaternales, homoparentales, que llevan 5, 10 años viviendo en estado de indefensión y de vulnerabilidad. Los homosexuales y las lesbianas, los travestis y los transexuales no somos vulnerables. Estamos en un estado de vulnerabilidad que el sistema nos ha obligado a vivir en este estado. Pero ya no queremos. Creo que es un paso trascendental. Yo exhorto a las diputadas, a los diputados, a la sociedad civil y agradezco a los medios de comunicación el temple y el valor para abordar un tema tan importante de una manera humanitaria. La legislación en materia de derechos humanos debe de verse como eso, derechos humanos. Los legisladores y las legisladoras del estado de Chiapas tienen que pensar que si ellos tienen los mismos derechos, ¿por qué los homosexuales no? Que den una sola razón jurídica para decir que no se puede legislar en el tema. Yo estoy muy contento, aplaudo la iniciativa de la diputada Alejandra Soriano. Si es bien, tenemos que reconocer, ahorita no conocemos bien la iniciativa, esperemos conocerla el día de hoy, revisar los artículos para que podamos apoyar también desde nuestras trincheras. Sin embargo, toda iniciativa que favorezca a la comunidad, a la población, siempre va a tener el respaldo de los activistas y las activistas compañeras que están sentados el día de hoy aquí. Y bueno, al final de cuentas son temas de derechos humanos y creo que podemos construir Chiapas que no se avergüence de su diversidad, al contrario, que se enriquezca de ellas. Construir un Chiapas más democrático, más igualitario, en vez de estar destruyendo y condenando al otro por ser como es. Podemos construir un Chiapas en donde todos podamos volar, en donde este cielo nos dé para que todos podamos ser como queremos ser y que a nadie se nos corten las alas como nos están cortando a nosotros desde hace años y que hoy por primera vez podemos buscar la igualdad legal y social. Muchas gracias. Quiero pedirle también a Michelle Domínguez, activista en pro, no solo de los derechos de la comunidad LGBTIH, porque los heterosexuales también somos parte de la diversidad sexual,
Entonces, pedirte a Michelle que también como una gran luchadora por los derechos de las mujeres en Chiapas, también nos hagas el honor de dar unas palabras, tanto en el marco de la iniciativa como en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, gracias, bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Efectivamente, esta es una presentación de una iniciativa que va de manera directa a la población LGBTI y H, dijera Alejandro Soriano, pero esto es una cuestión de derechos humanos. Así como todas y todos nos levantamos cada día, tenemos derechos, tenemos obligaciones, la comunidad también. Darwin también mencionaba que en el Estado ya hay familias lesbomaternales y homoparentales que han tenido que ejercer la figura jurídica del reconocimiento a su relación con la figura jurídica del matrimonio en la Ciudad de México. Y no es posible, ¿no? O sea, vivimos aquí, vivimos en el Estado de Chiapas y queremos garantizar los derechos para todas y para todos. Aprovecho también este micrófono para decir que mañana se conmemora un día muy importante que es el Día Internacional de la Mujer. Ojalá que no tuviéramos que asignar un día para esta conmemoración, ¿no? Que todos los días fueran todos los días de las mujeres. Por ahí algunos caballeros me preguntaron, ¿y por qué hay un día para las mujeres? Porque históricamente no estamos consideradas, tanto en algunas leyes, en el aspecto jurídico, económico, social y político, la participación de las mujeres siempre ha estado hecha a un lado. Pues es importante retomar el día de hoy esta iniciativa, no solo para garantizar los derechos de la comunidad LGBTI, sino para garantizar los derechos humanos de todas las personas. A mí me parece muy importante la presencia de los medios aquí, porque ustedes son los que hacen la nota, o sea, ustedes publican, y ustedes son ese puente entre nosotros, quienes día a día luchamos por el reconocimiento de los derechos, y la población que a lo mejor no está tan involucrada. Pues yo exhortaría a los medios de comunicación a que realmente usaran a sus medios de comunicación para la promoción y difusión de los derechos humanos en general. Y evitémonos esa publicación de fotografías que incrementan el morbo, cuando se comete un feminicidio y que ponen la foto tal cual de la chica o señora asesinada. Usemos también a los medios de comunicación para poder erradicar, porque esa es una violencia también. Entonces, agradezco a todos y todas los que están aquí, qué bueno verlos aquí y verlas, y ojalá que cuando esta iniciativa ya se someta a votación por parte de las y los diputados, se den cuenta que aquellos que votan en contra de esta iniciativa están votando en contra de un derecho humano, lo que los convertiría en violadores de derechos humanos. Eso es muy importante. Muchas gracias. Antes de proceder a la entrega formal física ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, me gustaría saber si hay alguna pregunta de los medios de comunicación para contestarla en estos momentos. ¿Sí? No, quizás es un malentendido, pero no es que no estaba en la agenda general, en la agenda del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, siempre ha estado y siempre la hemos enarbolado. Y la vamos a encabezar no solo porque estemos en el Poder Legislativo, es una convicción personal, pero además es una convicción del partido al cual yo pertenezco. Históricamente es el partido que ha impulsado no solo el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI-H, sino también de las mujeres y también de la juventud. Es decir, es un partido de vanguardia, es un partido que por ser de izquierda, y como yo lo he dicho,
ser de izquierda, y parafraseando una frase célebre, ser de izquierda y ser homofóbico o ser homofóbica, pues es una contradicción hasta biológica. Entonces, por supuesto que tenemos que impulsar este tipo de iniciativas, y por supuesto que tenemos que estar en favor del reconocimiento de los derechos humanos, como bien lo ha dicho Michelle. Esta iniciativa va más allá de solo reconocer que dos personas, sin distingo de su sexo, tienen derecho a derechos, a acceder a derechos. Eso es lo más importante. Y con ese principio transversaliza la propuesta y beneficia no solo a la comunidad, sino también a las mujeres, que también son discriminadas dentro del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, para no ser tratadas de la misma forma en que son tratados los varones dentro del Código Civil y dentro del Código de Procedimientos. ¿Alguien más? Buenas tardes, les felicito a todo el equipo que hizo posible esta iniciativa. Yo quisiera informarme cuál es el proceso que sigue. Yo que desconozco qué sigue ahora de irlo a presentar, más o menos cuáles son los tiempos y cuál es el procedimiento para ver florecer ya materializada y hecha ley esta propuesta. Muchas gracias, Pati. Y dices bien, hoy no estaríamos aquí de no ser gracias también al trabajo de un equipo que desveló, que se puso a investigar y que trabajó, y a quienes públicamente hago reconocimiento por su trabajo, al licenciado Luis Fernando, que está por allá, Alberto Valdivieso, por allá, a Yadira también, que está por acá, y a todos y a todas los integrantes de mi equipo que hicieron esta construcción, que hicimos esta construcción conjunta para que hoy esta propuesta fuera una realidad, y por supuesto a quienes de manera directa o indirecta incidieron en esta propuesta, como ya lo decía Darwin, Michelle, Diego y todas y todos quienes estuvieron haciendo aportando su granito de arena. El trámite legislativo consiste en que una vez receptuada en oficialidad de partes, que esto es parte de la mesa directiva del Congreso del Estado, se tiene que dar cuenta al Pleno en una sesión, puede ser incluida ahorita que estamos en receso legislativo, en un periodo extraordinario, para que se dé cuenta al Pleno y se le dé la primera lectura y sea turnado a comisiones. Esto puede ser que yo no estaría de acuerdo, por ejemplo, pero es una decisión que tendremos que tomar entre todas y todos los legisladores, pero principalmente la mesa directiva, turnarlo a la Comisión de Grupos Vulnerables o y la de Equidad de Género, o únicamente a la Comisión de Equidad y Género. Para su dictamen correspondiente, las comisiones a las cuales sean turnadas tienen 15 días para realizar el dictamen correspondiente de esta iniciativa, y hecho esto, lo tendrán que someter a la votación del Pleno del Congreso del Estado. Diputada, disculpe, ya hay cabildeo en esta situación porque el diputado de Salida de Todo dijo que no pasaba una iniciativa como esta, ¿no? Pregunto porque, bueno, sería entonces nada más meterla y hacer un trámite para que la vuelvan a rebotar. Y dos, ¿por qué no retomar ya la iniciativa ciudadana, ¿no?, que habían presentado ya los grupos, y por qué realizar otra? Ok, uno, el diputado Neftalí ha dicho, y digo, en términos de ley, yo no sé, no podría responder por su título, a título personal, ¿no? Voy a eso. En el caso del diputado Neftalí contestó en sentido negativo, y yo se los comentaba a mis amigos Diego Cadenas y a Darwin, porque no se cubrió el 2% que establece la ley para que las y los ciudadanos puedan presentar una iniciativa de ley. Por eso, ninguna ni ninguno de las y los diputados pudimos entrar formalmente al estudio de la iniciativa. O sea, es decir, no es por un tema de no tener voluntad de entrar al estudio, sino por no haberse cubierto los requisitos que establece la ley. ¿Quiénes tenemos
según la ley, la Constitución, facultad de promover leyes, las y los diputados, el Ejecutivo del Estado, las y los ciudadanos, pero te remite el Código de Elecciones y Participación Ciudadana que tienen que reunir el 2% de firmas del padrón electoral. Eso representaría entre 60 y 80 mil firmas con las que debieron acompañar la presentación de la iniciativa. Y por supuesto que el trabajo que ellos han hecho y el trabajo que nosotros hicimos tiene mucho en común. Tiene mucho en común porque el parteaguas es la iniciativa que se presentó en el Distrito Federal, otra referencia es la iniciativa que se presentó en Nuevo León y la iniciativa que presentaron, por supuesto, ellos. Es decir, nadie inventa el hilo negro y también, digamos, está fundada en lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 1 constitucional, en fin, ese es el trabajo que tuvimos que hacer y por eso digo quienes colaboraron directa o indirectamente en la iniciativa, porque una ley no solo se elabora de manera pura y estricta, pues tiene que ver con muchos factores. Y en cuanto al cabildeo, pues sé que hubo una entrevista que le hicieron al diputado Fernando y quien se pronunció en favor de el matrimonio entre personas del mismo sexo, al igual que, digo, sin que él legisle, porque es parte de otro poder, pues es muy importante la opinión que virtió el secretario de Gobierno en favor del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo por pertenecer, lo dije en un principio, a un gobierno emanado de un partido político como es el Partido Verde Ecologista, entonces, y del Partido Revolucionario Institucional. Entonces yo espero que estas dos declaraciones pues tengan un impacto trascendental en el Congreso del Estado y se vean reflejados en favor de la aprobación de esta iniciativa y que pueda ser positiva. ¿Alguien Gracias, más? diputada. Para terminar, Sí, yo, claro José que sí. Guadalupe. Diputada, por supuesto que en este proyecto, es un proyecto, no es iniciativa aún. Van a realizar foros, porque escuché que Darwin aún desconoce el contexto de este proyecto. Ahora, una pregunta personal. ¿Alejandra Soriano se casaría con una persona de su mismo sexo? Si yo tuviera esa preferencia, sí, por supuesto. Soy parte de la diversidad sexual, soy heterosexual, esa es mi preferencia, la decidí yo de manera libre, sin ninguna coacción, y eso me permite tener una decisión sin que nadie coaccione, y no esperaría que el Estado me restrinja en mis derechos y menos en mis decisiones personales, como es optar por la preferencia sexual que yo decida. Si yo hubiera optado por ser, o en este caso yo tuviera la preferencia homosexual, a mí me gustaría que mi Estado no me discriminara por tener una preferencia distinta a la heterosexual. Sí, vamos a realizar foros, y si es un proyecto de iniciativa, Lupillo, es una iniciativa, puedes llamarlo proyecto, puedes llamarlo iniciativa, pero o conjuntar proyecto de iniciativa. Entonces sí es una iniciativa y claro que vamos a socializarla. Como bien dijo Michelle, es muy importante que la promovamos tanto los integrantes de la comunidad como los medios de comunicación para que la ciudadanía se entere que es el reconocimiento de los derechos humanos en el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles, y es derechos iguales y obligaciones iguales para todas y para todos, sin distingo. Pues bien, yo las invitaría y los invitaría para que pudiéramos subir. Si me acompañan, por favor, Diego, todas y todos, Liz, por ahí también la vi, para que juntos y juntas, Michelle, Darwin, vayamos a entregar este proyecto de iniciativa y también a los amigos y amigas de los medios de comunicación.